Estimados alumnos de la Facultad de Filosofía de la sede Juan Leo Mallorquín, un gran placer para mí poder compartir con ustedes una clase más de didáctica general, esta vez la clase número 8. Ya habíamos desarrollado en la clase anterior la unidad número 4, la comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Habíamos ya aprendido que la comunicación es un proceso que se lleva a cabo por un emisor y un receptor y posee ciertas condiciones y elementos. Esta vez el tema que nos convoca hace referencia a la comunicación didáctica. Es decir, ya no es simplemente tratar de comprender los conceptos relacionados a la simple comunicación, sino que entender ese proceso de comunicación llevado a cabo, que significa justamente comunicación didáctica. Para ello nos trazamos 3 objetivos específicos, que son identificar, por un lado, los conceptos de la comunicación didáctica, definir los elementos de los que están compuestos, explicar la importancia también de la comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y ya comenzamos de la siguiente manera. Tratamos de entender que la comunicación y el lenguaje son muy importantes para que se produzca ese aprendizaje. El lenguaje, entonces, decimos que es un medio esencial a través del cual el hombre se expresa, a través del cual el hombre comunica sus ideas, sus contenidos en este caso, a los demás. El lenguaje entonces se constituye en un código, es decir, un sistema de signos que debe ser entendido, comprendido y compartido entre alumnos y docentes para que se pueda expresar de alguna manera esa realidad. Seguidamente, el proceso de comunicación. La característica del proceso de comunicación es la que se da entre quienes, entre el maestro y también los alumnos. Durante ese contexto de desarrollo de clase, durante ese proceso de enseñanza, aprendizaje, donde existe siempre esa interrelación, asumiendo también por un lado el papel de comunicantes. Seguidamente, la comunicación didáctica. Hablamos de una comunicación didáctica tradicional cuando ese desarrollo de clase adopta un sentido unidireccional, es decir, que no existe prácticamente una interrelación recíproca entre docentes y alumnos, sino que el estudiante recibe ese saber, ese cúmulo de conocimientos del docente. Sin embargo, en la actualidad cambia ese rol, se convierte en un sentido multidireccional. Educandos y educadores son sujetos activos y el alumno es considerado como un sujeto creativo. Es la persona que es responsable directo de su propio aprendizaje. La comunicación en la enseñanza-aprendizaje. Actualmente también es indispensable poder tener en cuenta las condiciones que deben reunir la comunicación en el proceso de enseñanza, justamente para poder evitar las barreras que impiden una comunicación eficaz. En ese sentido, la comunicación se define como un proceso donde un emisor, en este caso, emisor se refiere al docente, transmite a uno o varios receptores, que son los alumnos, un mensaje, pero no un mensaje cualquiera, sino un mensaje que tiene que ser significativo para el alumno, que también a la vez recibe e interpreta. También puede transformar
ese receptor en emisores. Posteriormente vamos a observar juntos los elementos de los que se compone la comunicación didáctica. El emisor, que viene a ser el docente, el mensaje viene a ser el contenido, el receptor, el alumno, el canal viene a ser el medio por el cual se transmite la comunicación a través de un código compartido. Entonces, el docente selecciona el mensaje, que viene a ser los contenidos, que tienen que ser significativos para el alumno para que justamente se produzca dentro de los conocimientos y experiencias también que ya tienen los alumnos en un marco de referencia. El alumno, en este sentido, cumple el papel de receptor, aunque también puede cambiar, puede asumir el papel de emisor. Y todo esto depende de quién, depende de la metodología, de la actitud empleada por el docente. Posteriormente vemos el mensaje. El mensaje dijimos que viene a ser el contenido o el tema que se va a enseñar, y debe ser claro, preciso, conciso, porque de lo contrario también cae en el verbalismo, es decir, que no existe aprendizaje. Y el código debe ser compartido para que ese contenido transmitido por el docente también pueda ser entendido e interpretado por el alumno. Seguidamente, la comunicación didáctica y el aprendizaje. Esto es muy interesante. Todo proceso de aprendizaje implica comunicación. Es decir, que si no hay comunicación, no puede haber aprendizaje. Pero no todo proceso de comunicación implica justamente aprendizaje. El aprendizaje depende, en ese sentido, de la acción integral que realice el sujeto. El sujeto debe ser capaz de reaccionar frente a los demás y frente al mundo con el aprendizaje adquirido. La comunicación en la situación de enseñanza-aprendizaje. En toda situación de aprendizaje, el docente y los alumnos, al funcionar como un grupo, constituyen un sistema social. Es decir, que todos esos procesos se llevan a través de la comunicación. Los miembros se interrelacionan entre sí. Implica un proceso grupal en donde los mensajes se emiten y se reciben a través de redes. La comunicación como objetivo de la comunicación. ¿Cuál es el objetivo primordial entonces de la educación? El objetivo primordial de la educación es desarrollar en cada hombre su capacidad de comunicación, es decir, de comprender y expresarse a través de distintos medios, a través de distintos tipos de lenguajes. La comunicación docente-alumno depende de varios factores. Primeramente, de la personalidad, tanto del alumno también del docente. También depende de la afinidad y de los sentimientos que se tengan. También de la percepción y de la participación de todos los integrantes, es decir, de alumnos y también de los docentes. La comunicación y el diálogo también poseen algunas condiciones que es muy importante a la hora de enseñar. Primeramente, una condición viene a ser aceptar al otro tal cual es decir, como sujeto único, ese sujeto en su totalidad. También aceptar o tener actitud de escucha, de respeto mutuo. Y también, por sobre todas las cosas, tener esa suficiente humildad para poder aceptar, recibir las críticas. Siempre todo esto en busca de la verdad. Y ya como conclusión, decimos que el proceso de comunicación es muy importante, es esencial para que se produzca ese aprendizaje, para que se produzca la educación. También es importante que en toda situación de enseñanza-aprendizaje
se favorezca la participación y también la interrelación entre alumnos y también entre los alumnos y el docente. Justamente esto depende del docente. ¿Por qué? Porque es el que tiene que emprender la aplicación de técnicas de tipo dinámica grupal, implementar investigaciones, etcétera, para poder justamente enfatizar esa participación entre todos. También el alumno que aprende a dialogar y a integrarse creadoramente en la comunidad educativa, es decir, en la escuela, también podrá más adelante realizar esas acciones en sus comunidades, es decir, transferir ese aprendizaje adquirido a una nueva realidad. Y todo esto es lo que tenía pensado compartir con ustedes durante el desarrollo de esta clase número 8. Realmente un gusto de compartir con cada uno de ustedes y vamos a seguir aprendiendo juntos. Hasta luego.